Bienvenidos a Cabina del Misterio. El día de hoy vamos a hablar sobre las famosas abducciones extraterrestres. ¿Qué es una abducción? Básicamente es que un ser humano haya sido llevado en su voluntad o contra de su voluntad a una nave extraterrestre o haya tenido episodios con seres no humanos. Vamos a tener inclusive al final un caso que se dio aquí en el Ecuador y es uno de los más famosos que tenemos en casos de abducciones extraterrestres. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es el de los esposos de Betty Hill y Arnold Hill. Ellos en Estados Unidos, estas personas fueron abducidas en el año 1961 en una región en New Hampshire, Estados Unidos. Betty y Barney Hill, una pareja interracial, afirmaron haber sido abducidos mientras conducían de regreso a Canadá. De hecho, en la carretera ellos se toparon con esta extraña luz brillante en el cielo, seguida de un encuentro con seres no humanos. Bajo hipnosis, porque la policía llega y es un caso que revuela a los Estados Unidos y tratan de ver si estaban mintiendo, y ellos bajo hipnosis describieron ser llevados a bordo de una nave extraterrestre donde fueron examinados físicamente por seres de apariencia grisácea con grandes ojos, lo que ahora se conoce como los famosos grises. Betty afirmaba que le mostraron un mapa estelar que indicaba el origen de estos extraterrestres y supuestamente era esta constelación llamada Zeta Reticulis. Aquí podemos ver imágenes interesantes de cuando estaban siendo hipnotizados e inclusive habían miembros de la policía que les hicieron algunas evidencias en base a polígrafo, y lo interesante de este caso es que todas esas pruebas salieron ok. Ahora vamos a ver el siguiente caso, porque inclusive fue llevado a la televisión y hay una película famosa acerca de este caso. El caso de Travis Walton, esto fue en 1975 en los bosques nacionales de la sección de Apalache en Arizona, Estados Unidos. Este leñador afirmó haber sido abducido tras acercarse a una luz brillante en el bosque mientras estaban trabajando, tumbando y talando árboles. Sus compañeros presenciaron como una especie de rayo golpea a Travis, dejándolo inconsciente y luego desapareciendo. Travis Walton reapareció 5 días después relatando que había estado en esta nave extraterrestre con seres humanoides y no humanos. Describió exámenes médicos y un entorno extraño en la nave. Los 6 testigos corroboraron la historia porque también pensaban que sus amigos los habían matado. Porque era imposible creer en esta historia. Pasaron los polígrafos y la policía no sabía absolutamente qué hacer con este caso. Walton y sus compañeros después resultaron que habían sido totalmente ilesos de cualquier demanda en cambio a esta situación. La película famosa es Fuego en el Cielo, que se estrenó en 1993 y es uno de los casos más famosos, y hasta el día de hoy Travis Walton se mantiene todavía en esta situación. Aquí vemos imágenes, por ejemplo, de este ser que describe Travis Walton y que en la película también da como un poco de temor, miedo, porque inclusive hay una escena donde le tapan su rostro y le ponen una inyección que entra directamente en el ojo, creando situaciones de estrés emocional terribles. Aquí vemos el afiche de la película, cómo también se escribieron muchos libros en base a eso. Siguiente caso, vamos a ver el siguiente caso. Este es el caso de Antonio Vilas Boas en 1957 en Brasil. Un granjero afirma haber sido abducido mientras trabajaba en su campo en la noche. Describió haber sido llevado a una nave por seres humanoides que lo sometieron a exámenes médicos. Lo interesante de este caso es que es la primera vez o la primera ocasión que se
habla abiertamente de un encuentro sexual con una entidad femenina extraterrestre, supuestamente con el propósito de crear un híbrido humano o un niño de las galaxias, ¿no? Mitad ser humano y mitad ser extraterrestre. Villas-Boas presentó síntomas físicos como náuseas, lesiones cutáneas y fueron examinadas por médicos. Su relato fue tomado en serio por un doctor famoso en Brasil, Olavo Fontes, y que también al mismo tiempo fue investigador de ovnis. Es uno de los primeros casos, como ya mencioné, en incluir un componente sexual que luego se volvió otro relato. Considerado un caso pionero en América Latina, influyó en la percepción de abducciones. Aquí vemos también imágenes de cómo comenzaron a hacerle exámenes físicos, médicos e inclusive psicológicos a Villas-Boas, porque fue un caso tremendo en el Brasil y del cual se han escrito muchos libros. Y podemos ver también imágenes de cómo él, por medio de dibujos, puso en evidencia a estos seres, ¿no? E inclusive ahí también se muestra el rostro de la mujer que tuvo relaciones con Antonio Villas-Boas, y como él decía, ¿no? Ellos querían engendrar un niño de las estrellas, mitad extraterrestre y mitad ser humano. Vamos con el siguiente caso, porque esto se pone más interesante. Recordemos que al final vamos a tener un caso de una abducción muy fuerte en Ecuador. El caso de Pascagoula, esto se dio en 1973 por la zona de Mississippi, en Estados Unidos. Charles Hickson y Calvin Parker eran dos pescadores que afirmaron haber sido abducidos mientras pescaban en el río. Describieron seres con cabezas en forma de bala, sin ojos visibles, extremadamente como pinzas. Relataron ser llevados a una nave y examinados por un ojo flotante, un ojo gigante. Y este ojo me hace recordar mucho a la película en la que actúa Tom Cruise, y que fue un libro famoso y que se hizo también en la radio y que inclusive causó muerte en muchas personas en Estados Unidos, y también hay un episodio aquí en el Ecuador sobre este caso. Y describieron seres con cabeza, y hay una grabación secreta de su conversación privada, mostró que ambos parecían genuinamente traumatizados, inclusive hasta el final de los días de ellos se mantuvieron totalmente conscientes de que algo les había sucedido. Pasaron pruebas de polígrafo, aunque no son concluyentes. El caso es notable por la descripción inusual de seres y la credibilidad de los testigos, porque eran personas que no tenían absolutamente ningún motivo para generar fama. De hecho, se mantuvieron intactos hasta el día de la muerte, principalmente del padre, que era el mayor, y ahí vemos imágenes como ellos describieron a estos seres. Vamos con la siguiente. Aquí vemos también estas imágenes cómo describen de los seres que salían del río. El caso de Straver es un caso, digamos, que se da en Nueva York, en Estados Unidos, en diciembre de 1985. Este señor era un escritor, afirmó haber sido abducido desde su cabaña en el norte de Nueva York. Describió encuentros con seres pequeños con grandes ojos negros, quienes realizaron procedimientos invasivos. Straver relató múltiples experiencias a lo largo de su vida y algunas bajo hipnosis. Straver escribió un libro que se llama Comunión en 1987, que se convirtió en un bestseller y popularizó el tema de las abducciones. Su relato incluye detalles psicológicos, emocionales, aunque algunas consideran que fue ficción o simplemente alucinaciones. Y hemos visto que la mayoría de casos se dan en Estados Unidos, y aquí vemos una de las portadas del famoso libro. Recordemos que él era escritor, ¿no? Entonces ahí habla de la comunión, una historia real. Vamos con el siguiente caso, por favor. El caso Allagash. Este caso es interesante porque se da en el año 1976. ¿Cuál es el detalle de este caso? 4 hombres afirmaron haber sido abducidos mientras acampaban y pescaban en el río Allagash. Observaron una luz brillante en el cielo mientras remaban en una canoa, y después experimentaron lo que se llama el tiempo perdido. Muchas personas que han tenido contactos con seres extraterrestres o que han sido abducidos siempre hablan de esta famosa pérdida de tiempo o tiempo perdido, que no es otra cosa que comparar el tiempo real de su abducción
comparación con el tiempo real que permanecieron fuera de este planeta o en la nave o en el espacio. Sin embargo, bajo hipnosis, relataron haber sido llevados a una nave donde fueron examinados por seres no humanos. Describieron procedimientos médicos y un entorno clínico. Generalmente las abducciones están visualizadas en este campo, ¿no? De experimentos genéticos o de revisiones físicas e inclusive hasta de torturas, de colocación de implantes también. Aquí vemos la foto de los 4 pescadores que estuvieron en ese momento y que hasta el día de hoy pues también se convierten en una de los casos más relevantes en Estados Unidos, e inclusive hay imágenes que han descrito bajo hipnosis y bajo trance de cómo eran físicamente estos seres no humanos y que parecieran mucho a los grises, ¿no? que son muy populares dentro de los casos de abducción. Vamos con el siguiente caso, que es el caso de Kelly Cahill en el año 1993. Esto sucedió el 8 de agosto de 1993 en Australia. Este es el caso más sonado ya en el continente de Oceanía. Kelly Cahill y su esposo afirmaron haber visto una nave con luces brillantes mientras conducían en la noche. Experimentaron un periodo de tiempo perdido. Aquí este es el segundo caso de tiempo perdido. Bajo hipnosis, Kelly describió haber sido abducida por seres altos, delgados y de ojos grandes. Relató un encuentro físico en un campo donde vio a otros seres humanos también siendo abducidos. O sea, era como especie de una granja o una colmena de seres humanos que estaban siendo en ese momento abducidos. Otros conductores en la misma carretera reportaron avistamientos similares esa noche, aunque no todos afirmaron haber sido abducidos. Pero ¿qué le encontraron a Kelly? Marcas físicas en el cuerpo, como un triángulo en el abdomen. Recordemos que estas marcas, casi muy similares a todos los casos en los que se han encontrado los famosos implantes extraterrestres que tienen formas triangulares y que muchas personas a veces no saben ni cómo las tienen dentro de su cuerpo. A veces hacen experimentos con brújulas, detector de campos electromagnéticos, e inclusive estas personas que tienen esos implantes suelen escuchar sonidos en baja frecuencia que les avisan cosas. Generalmente cuando estas personas tienen esos contactos, como que se activa este pequeño chip o implante que tienen dentro y los hacen fácilmente rastreables. Hay muchos doctores y médicos que han encontrado y han extirpado este tipo de objetos, y el de Kelly no es la excepción. En su libro Encounter, en 1996, detalla la experiencia y atrajo atención internacional. Uno de los casos más destacados en Australia, con múltiples testigos y descripciones detalladas. Sin embargo, muchos afirman que podía haber estado mintiendo para ganar notoriedad. Y ahí vemos entrevistas y ella fue muy famosa en Australia, inclusive yendo a muchos programas de televisión. Siguiente. Este sí es un caso famoso en los Estados Unidos, inclusive el proyecto Libro Azul, creado por el gobierno norteamericano, se encargó de desmentir o darle muy fuerte, muy duro a este caso. Este es el caso de Linda Napolitano en 1989. Esto sucedió en Nueva York, Estados Unidos. Y es interesante porque hay hasta películas que se han hecho acerca de este caso. Ella afirmó haber sido abducida desde su apartamento en Manhattan, levitando, saliendo por la ventana del edificio hacia una nave. Describió seres grises que la examinaron y le comunicaron mensajes sobre el medio ambiente. El caso es conocido como la abducción del puente de Brooklyn, porque supuestamente fue presenciada por muchas personas, por terceros, incluyendo 2 guardias de seguridad y un supuesto personaje de alto perfil, nunca identificado. Se dice que era un político de la época. Investigado por el ufólogo Bud Hopkins, quien afirmó que testigos externos corroboraron el evento. Generalmente las abducciones son la palabra de la persona que ha sido abducido y nunca hay testigos, pero en este caso hubieron muchas personas que vieron levitar a Linda Napolitano a través de la ventana y dirigirse a una extraña luz. El ufólogo Bud Hopkins, quien afirmó que testigos externos corroboraron el evento, e inclusive hubieron cartas anónimas que fueron enviadas a Hopkins, pero su autenticidad es debatida hasta el día de hoy.
La falta de evidencia física y la naturaleza urbana en el caso generan mucho escepticismo. Controversial por los supuestos testigos de alto perfil y su ubicación urbana inusual. Ahí vemos cómo también se le hicieron tratamientos bajo hipnosis, se pasó por el polígrafo, inclusive fue invitada a muchos programas de televisión, fue ridiculizada e inclusive su vida cambió muy fuertemente y drástico porque la tildaron inclusive que estaba perdiendo el sentido. Muchos le decían que estaba totalmente para irse al manicomio. Hay un caso en Estados Unidos, un nuevo caso, que es el de Betty Anderson. Esto da lugar en 1967. Ella afirmó haber sido abducida desde su casa por seres pequeños con grandes cabezas, quienes se comunicaron telepáticamente. Bajo hipnosis describió un viaje a un lugar extraño, exámenes médicos, mensajes espirituales sobre la humanidad. Aquí ya hay algo interesante porque ya recibe mensajes sobre la humanidad y lo que pasará en el futuro. Su familia presenció fenómenos extraños en la casa en horas de la noche como luces y entraban en un estado de trance colectivo. Investigado por Raymond Fowler, quien documentó este caso en el libro The Anderson Affair en 1979. Estos relatos de Betty fueron muy consistentes a lo largo de múltiples sesiones de hipnosis y el caso tiene un fuerte componente religioso, ya que Betty interpretó experiencia como un mensaje divino, destacado por su enfoque espiritual y los detalles vividos de este relato. Entonces, aquí vemos imágenes como Betty también fue sometida a muchos experimentos médicos e inclusive para detectar si no estaba alucinando. Una persona común, corriente, que vivió esta experiencia con seres, que es este para mí es un caso fantástico porque de este hay evidencias en videos. Stan Romanek desde el año 2000 hasta el 2009 tuvo múltiples eventos en Colorado, Estados Unidos. Afirmó haber tenido múltiples encuentros con extraterrestres, incluyendo abducciones, avistamientos de ovnis y mensajes. Describió a estos seres grises, experiencias médicas y además supuestas ecuaciones matemáticas recibidas de los extraterrestres. Grabó un video conocido como el video llamado Boo, que supuestamente muestra a un ser gris mirando por la ventana en su cabaña y está tomada como con filtro infrarrojo para poder detectar con la poca luz que había. De hecho, este es uno de los casos que más evidencia tiene porque es más moderno y él pudo poner cámaras de grabación en su cabaña y tener estas pequeñas evidencias. Siguiente. Aquí vemos como Stan Romanek a veces también entraba en procesos de trance y él mismo permitió que se diera acceso a que le pusieran el detector de mentiras y cosas por el estilo. Aquí vemos también imágenes del supuesto ser extraterrestre grabado por Stan Romanek, que fue muy famoso en su tiempo y que todavía se puede encontrar este tipo de videos dentro de las redes sociales y de las redes audiovisuales. Así que ahí vemos, este es uno de los famosos casos. Y como yo les decía, en el Ecuador también sucedió un caso muy famoso y es de un amigo personal con José Yaguana, con el cual tuve la oportunidad de compartir algunas conferencias y me compartió algunos secretos. Esto sucedió en 1995 en la provincia del Oro, en la zona de Arenillas. José Yaguana pues es un radiotécnico. Su esposa Graciela afirmaron en su época haber tenido un encuentro extraterrestre con una nave de color rojo. Según José, 3 seres de baja estatura se bajaron de la nave allá en sus tierras y se comunicaron con él y le expresaron que los dos eran personas de buen corazón. O sea, el mensaje no fue como las abducciones a veces que son violentas o agresivas. En este caso, bajaron como en paz y daban mensajes positivos. Le pidieron un gran favor, que Graciela, su esposa, permitiera la implantación de un embrión para preservar esa especie extraterrestre, ya que según relatos de José, estos seres no podían producirse desde hace muchos años. José expresó
su preocupación porque doña Graciela en ese momento estaba ligada y ya no tenía la capacidad de engendrar. Pero los seres aseguraron que esto no sería problema porque la llevarían a la nave y usarían un método técnico sin contacto sexual ni sangrado. José afirmó que hubo contactos posteriores, incluyendo un segundo y tercer encuentro, donde estos seres no humanos les trajeron el feto y le entregaron 7 piedras como regalo. Vale la pena recalcar que yo conocí en persona a esas 7 piedras que él cargaba siempre en una cajita de madera, y él decía que esas piedras tenían un poder de curación. Inclusive a sus amigos personales les ponía en los chakras cada piedra, te acostaba y en la espalda te los ponía y las personas salían sin dolor alguno, y era como tener como inyecciones de acupuntura más o menos, porque yo también tuve ese experimento con José Yaguana y después me sentí muy bien de cualquier tipo de dolor o dolencia que tenía en aquel entonces. José en esa época afirmó que hubo contactos posteriores, incluyendo un segundo, tercer encuentro donde los extraterrestres supuestamente extrajeron el feto y le entregaron estas 7 piedras magnéticas, por así decirlo, las cuales José utilizaba para realizar terapia física a personas con dolencia. Graciela, escrita en ese mensaje, vamos con anterior, Graciela en ese momento descrita, yo la llegué a conocer a doña Graciela, era una persona tímida, reservada, no tenía, inclusive le molestaban las cámaras de televisión y no sabía el lío en que se había metido con su historia, y después eso le afectó mucho a su estrés emocional. Inclusive en un programa de Coavisa, ellos fueron sometidos a una prueba del polígrafo, en aquel entonces conducido por Alfonso Espinosa de los Monteros, en ese programa especial, con la participación de expertos, un psicólogo, un ufólogo, un poligrafista de aquel entonces. José y Graciela fueron llevados inclusive a Estados Unidos para más pruebas, porque todas las pruebas las pasaban y no había forma de decir que estaban mintiendo. No encontraron evidencia de trastornos mentales, e inclusive José recibió información de catástrofes futuras que iban a pasar en nuestro país, eventos como el del 2016 en las costas de Esmeraldas, aunque no proporcionó detalles específicos. Las 7 piedras que José decía haber recibido eran hasta el día de hoy uno de los objetos que él guardaba con más ahínco. Inclusive en la zona de Arenillas, don José siempre andaba y se tomaba fotos con amigos y siempre aparecían objetos voladores cercanos en la fotografía. Ahí vemos inclusive pequeñas imágenes de estos programas que se hicieron en aquel entonces en Ecuavisa, inclusive con Rolando Panchana, que se hizo básicamente pues casi como una serie de varios capítulos con José Yaguana, porque la noticia fue un impacto mundial. Y lo más impactante fue que conversé después con José y él me dijo que volvieron estos seres y a doña Graciela le mostraron a su hijo, y que le dijeron que la abrace, que le diera mucho amor, porque ellos estaban perdiendo la capacidad de transmitir ese tipo de sentimientos que todavía los seres humanos mantenemos, que es el amor de una madre, todo lo que es causar esa sensación de bondad, de nobleza, de cosas buenas que tiene el ser humano, pues se las transmitiera a ese niño en realidad. Y algo que me llamó la atención es que no era pequeño el niño, ya era como un joven de aproximadamente 7, 8, 9 años, decía José, y era como que la evolución de estos seres era mucho más rápido que el tiempo que nosotros tenemos en este planeta. Entonces, nosotros tenemos un caso famoso dentro de las abducciones y se dio aquí en el Ecuador, es el caso de José Yaguana. Todavía creo que quedan por ahí algunos pequeños videos acerca de esos programas que se le hicieron, así que si usted quiere los puede buscar también, están ahí en las redes audiovisuales. Así que este ha sido un programa dedicado básicamente a todos los casos de abducciones más fuertes que hemos tenido
a nivel mundial y que se han dado a conocer desde el primero de los esposos Hill hasta el último que está aquí en nuestro país, que es del caso de José Yaguana y Graciela, su esposa. Así que vamos a tener más novedades acerca de seres no humanos, de extraterrestres, de ovnis en próximos programas. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y sigan con Cabina del Misterio. Un fuerte abrazo.